Bien, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de CONILA, este evento tan importante para los licenciados en administración. Definitivamente es un medio, una forma de actualizarnos, una forma de intercambiar ideas y teorías. Por eso que es tan importante que nos juntemos cada cierto tiempo para poder contribuir de una o de otra manera a la mejora de las teorías, las normas, los principios de nuestra carrera profesional. Bien, el tema que hemos escogido ahora es un tema que en nuestra carrera es poco tratado. Definitivamente y de repente no solamente en nuestra carrera, sino en la mayoría de las carreras. No obstante, a veces puede parecernos muy simple, muy trivial y le damos muy poca importancia. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar en los hechos que están llevando la delantera, tanto económica como socialmente en el mundo, nos vamos a encontrar con un problema muy grande, que muchos no queremos ver, otros lo vemos a media y otros estamos consternados por lo que viene ocurriendo. Es decir, la situación de la deontología profesional y la ética profesional se están derrumbando. Y acá vamos a conversar y reflexionar de por qué, cuáles podrían ser las causas o razones de que esto esté caminando así. Así que vamos a ver este cuadro. Este es un cuadro de evaluación de los países a nivel mundial sobre la corrupción. Y podrán ver ustedes que ahí dice los menos corruptos y los más corruptos. Es decir, los países donde se da mayor corrupción y los menos corruptos. Pongámonos a mirar con detalle. ¿Hay algún punto en algún país donde esté de color blanco? Lo único que podemos observar en color blanco, bueno, es lo que rodea el agua, ¿verdad? Lo demás son rojos y en el mejor de los casos anaranjado. Pero no dice qué países no son corruptos. Lo que nos está diciendo este cuadro es que estamos acostumbrándonos a que el mundo sea corrupto. Eso también es un nuevo paradigma. Y lo peor aún, que vamos a ver en el desarrollo de la exposición, que estamos imponiendo una nueva moral. Y que eso está destruyendo la sociedad. Miren, si echamos una mirada acá, nadie de los personajes, de los líderes más importantes del mundo ha dejado de verse envuelto en problemas que lindan con la moral y la ética. Entonces, el parecernos algo trivial, algo sencillo, de repente yo ya lo sé, yo ya sé que es deontología, yo ya sé que es ética. Sin embargo,
La pregunta es, ¿por qué está ocurriendo ello? ¿Por qué cada vez personas honorables ingresan en ese mundo de la falta de ética? Es que vamos a ver y vamos a entender qué es la deontología y qué es la ética y cómo se relaciona. Deontología y ética profesional. Una diferencia sustancial. Muchas veces lo tomamos como igual, como lo mismo, o derivado una de otra. Pero vamos a ver ahora que son diferentes sustancialmente. El ver esa diferencia nos va a permitir saber por qué las cosas están como están. Veamos lo que es la deontología en primer lugar. Y dice ahí, bueno, etimológicamente viene de dos voces griegas. Deón, obligación o deber, y logos, conocimiento. Y eso ya lo sabemos. Pero entonces, esto es el estudio del deber y la obligación. ¿De quién? De los profesionales. Es decir, la deontología establece normas y reglas para el comportamiento, para la guía de la conducta del profesional de cualquier disciplina científica. En nuestro caso, serían las normas y reglas que guían el comportamiento, la conducta profesional del licenciado en administración. Muy bien, pero aquí no queda el asunto, porque la deontología tiene que ver con algo más, y por eso hay dos tipos de deontología. La deontología trata entonces del espacio de la libertad del hombre solo sujeto a la responsabilidad que le impone su conciencia. Y eso también ocurre en la ética. Sin embargo, hay que establecer ahí una línea diferencial. La deontología son normas que establecen el cuerpo profesional, el cuerpo científico de la disciplina profesional, o el académico, para que el profesional actúe acorde con estas normas. Todas las profesiones deberían tener un código de ética profesional. Bueno, los médicos, por ejemplo, lo tienen. Los abogados me parece que también. Sin embargo, en nuestra profesión todavía falta pulir eso. Yo recuerdo que hace muchos años se trató de diseñar, de normar la conducta deontológica del licenciado en administración. Y se hizo un ensayo de cuáles deberían ser las reglas de comportamiento del licenciado en administración en la aplicación de su profesión. Pero ahora no tengo conocimiento de que tengamos una norma acabada, completa, que marque las pautas del comportamiento como licenciados en administración en la sociedad. Sería bueno que trabajemos en eso, que nos juntemos para eso.
ya es hora de tener una norma totalmente diseñada y acabada sobre deontología profesional de licenciado en administración. De repente hay algún trabajo, no tengo conocimiento en verdad. Lo único que tuve conocimiento hace muchos años de un ensayo, diría yo, de lo que es nuestro código de ética. Pero debemos trabajar ahora, más que nunca, porque la responsabilidad como profesional no está en simplemente ejecutar nuestros conocimientos para lograr resultados en las empresas, sino que eso linda con la contemplación del bienestar de la sociedad, de las empresas, de los trabajadores, etc. Y deberíamos tener normas que rijan, que nos gobiernen en la ejecución de nuestras tareas como licenciados en administración. Dos tipos de deontología. La prescriptiva, que se encarga de estudiar las normas y reglas. O sea, que estudia, investiga, analiza y propone normas y reglas para el comportamiento del licenciado en administración en el ejercicio profesional. Y la deontología aplicada, que está regida por la ética diaria, por la ética cotidiana. Es decir, determina lo correcto y lo incorrecto de nuestro ejercicio profesional. Y esto está basado en el código deontológico. Por eso que es tan importante que tengamos ese instrumento como carrera profesional. Qué bueno sería que de aquí salga una conclusión y un compromiso de tener un código de ética o deontológico para el licenciado en administración. Sería excelente. Y trabajarlo en el menor tiempo posible. Bueno, entonces, estos dos tipos de deontología nos van a ayudar a comprender lo que en realidad constituiría en adelante el comportamiento del licenciado en administración, porque la responsabilidad es un aspecto fundamental. ¿Responsabilidad para qué? Responsabilidad para cumplir con nuestros compromisos. Y nuestra responsabilidad, según Kant, él nos da un mandato, una orden. Y dice que ser responsable significa obrar de tal modo que los efectos de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Eso es filosófico, ¿verdad? Y de repente nos lleva a un campo medio nebuloso, porque nos preguntaríamos, ¿qué es la vida humana auténtica? Y de repente ahí vamos a irnos al extremo, al teológico. Y porque dice que en teología Dios hizo al hombre para que sea feliz, para que viva feliz. Por lo tanto, la tarea del profesional, deontológicamente hablando, es hacer las cosas tan correctas que no tenga tacha en el ejercicio de mi función. Y que busque actuar de manera auténtica como ser humano. Y el ser humano debe verse a sí mismo. Dice que el ser humano
si bien es cierto, debe verse como a sí mismo, pero no para sí, sino para entender al otro ser humano. Si yo soy persona que piensa de que como ser humano no me puedo hacer daño a mí mismo, tampoco podría hacer algo que dañe a los demás. Si yo hago eso, estoy viviendo una vida auténtica como humano. Filosóficamente significa un comportamiento intachable. Probablemente digan, bueno, estamos en el siglo XXI y eso ya no se ve. Eso de repente fue en la época de los santos, pero ahora no. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? En la época de los santos dejaron las personas de ser humanas y hoy ya no lo somos. ¿Verdad que somos los mismos humanos? Con los mismos pensamientos, con las mismas actitudes, con las mismas necesidades, con los mismos deseos. Y el deseo más grande, queridos colegas, es ser feliz, vivir en paz. Pero eso tiene que ser la sociedad en su conjunto. Pero como la sociedad es el grupo de individuos, entonces va a depender de cómo nos comportamos nosotros, personal y profesionalmente. He ahí la naturaleza de la vida auténticamente humana. Tener compromiso con eso es responsabilidad. Si eso lo llevamos al campo profesional, la responsabilidad tiene muchos valores. Ser responsable significa asumir las consecuencias de nuestros actos. Significa asumir las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Eso es ser responsable. Estar dispuesto a pagar de alguna manera la falta de compromiso. Eso es deontológico como profesional. Es decir, si a mí me han contratado para estar en un lugar, para trabajar y hacer de ese lugar uno mejor, bueno, tengo que asumir esa responsabilidad. Y eso demanda disciplina. Eso demanda puntualidad. Eso demanda hacer las cosas correctamente. Y lo mismo, hacer lo correcto siempre. Sé que no es tan fácil ahora. No es tan fácil. Siempre estamos a expensas de lo que nos rodea. E incluso cuando nosotros empezamos nuestra profesión, muchas veces tenemos que ceder a cosas que sabemos que no están bien. Pero el hecho de necesitar un trabajo, a veces asumimos cosas que no deberíamos asumir. ¿Qué hacer frente a eso también? ¿No? Por eso es tan importante que seamos excelentes profesionales, si no excelentes, buenos profesionales. Y eso demanda que los que estamos en la docencia seamos excelentes docentes. Y vamos a ver cómo va a depender de nosotros como docentes cómo se comporten los futuros profesionales. La responsabilidad es una cualidad, es una virtud, es un valor.
pero como ser humano está en nuestra conciencia. Vamos a ver después cómo la conciencia se convierte en el elemento crucial para hacer las cosas correctas o dejarlas de hacer. Y está basado en la moral. ¿Correcto? Vamos a ver después lo moral. ¿Qué es la conciencia? Miren, muchas veces hemos dicho, bueno, la conciencia es ser algo consciente de lo que hacemos, tener conciencia de lo que hacemos. Pero miren, la conciencia va más allá. Se dice que es nuestro yo interno, nuestro juez interno. Aquel que nos puede dar la alerta para decirnos si estamos bien, si estamos tomando una buena decisión o estamos tomando la peor decisión de nuestra vida. La conciencia es como una alarma y debe actuar como una alarma para advertirnos, alertarnos de que algo se está haciendo mal. Por eso dicen los expertos que es una voz interior que constantemente nos puede decir que es malo y que es bueno. Cuando estamos cruzando la línea tan fina entre lo bueno y lo malo, en el ejercicio de nuestra acción personal o profesional. Hacer lo correcto sería lo mejor, pero también somos imperfectos. Y como imperfectos, estamos a expensas de cometer errores. Se ha dicho, y eso es de aceptación universal, que somos imperfectos y por lo tanto podemos cometer errores. Pero ahí hay una gran diferencia. Una cosa es cometer errores no voluntarios por el ejercicio de la profesión o de una, y otra cosa es cometer errores a sabiendas. Son dos cosas diferentes. Si el código deontológico me da normas y reglas y yo las conozco, yo no podría cometer errores en esa materia. Tendría que ser en otra. Porque si yo cometo en esa materia que conozco, entonces es voluntario. Y si es voluntario, ya no es producto de imperfección, sino perfectamente equivocado. Eso tenemos que distinguirlo. Bien, entonces, la conciencia es ese yo interno. La pregunta es, ¿y cómo se hace esa conciencia? ¿Cómo se construye esa conciencia? ¿Simplemente está aquí en nuestra mente? Pues no. La conciencia se construye de dos maneras. Por conocimiento, por estudio, sobre ética, sobre moral, etcétera, etcétera. Y dos, por experiencia. Porque si yo veo que a alguien, por imperfección, le fue mal, hizo cosas que no estaban bien y le fue mal de toda manera como resultado, entonces yo debo aprender de esa experiencia. Si a mí me va mal porque hice algo incorrecto, debo aprender de esa experiencia y mandarlo a mi conciencia para que actúe en el momento en que nosotros nos enfrentemos a cosas similares o problemas similares. Entonces, la conciencia alertaría si está bien educada, con conocimiento y con experiencia. Pero a veces nosotros pasamos problemas y las echamos atrás
y no las recordamos y volvemos a caer en lo mismo. Y ahí es en donde ya no es por imperfección. Diferencia entre deontología y ética profesional. Muchas veces se ve como lo mismo. Pero ya hemos visto de que la deontología, ¿no?, es una rama de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer que en cada ocasión, lo que es apropiado. Si esto lo trasladamos al campo profesional, entonces estamos hablando de deontología profesional. Es decir, debemos hacer las cosas profesionalmente hablando, ¿no?, pero que sean apropiadas. Aquí hay la máxima de Jeremy Bentham. Dice, la máxima felicidad del mayor número es la medida de lo bueno y lo malo. Estamos también nuevamente en el campo filosófico. ¿Qué es lo que rige o qué es lo que orienta la acción buena? El hecho que siempre pensemos en los demás, no en nosotros mismos. Por eso que ese enunciado de la psicología que nos dijeron hace años, primero tú, segundo tú, tercero tú. Hoy sabemos que fue un error, porque eso ha permitido generar un egoísmo a tal extremo de no entender a nadie más que a nosotros mismos, de no preocuparnos por nadie más que nosotros mismos, e incluso los seres más cercanos a nosotros. Y ahí vamos a ver que entra el problema. ¿Cierto? Ahí entra el problema. Porque la deontología lo que trata antes. Tecnología. La deontología profesional parte de deberes y obligaciones. Y hay un asunto importante, deberes. Y vamos a ver cómo eso funciona de tres maneras. Los deberes y obligaciones deben generar un código deontológico. Ese código deontológico lo que va a hacer es regir la conducta profesional. Y esa conducta profesional va a estar basada fundamentalmente en la responsabilidad en el ejercicio de nuestra profesión. Y veamos acá. Hay casos como, ¿recuerdan este caso de Ana Estrada? Miren, ella emplazó a los médicos para que la mataran, para que le quitaran la vida. Los médicos, basados en su código deontológico, dijeron que no podían, porque el código deontológico les prohíbe hacer o usar el conocimiento médico para hacer daño a alguien. Por lo tanto, dijeron no. Pero luego después esto se judicializó y salió una sentencia. Y la ejecutaron, o sea, la mataron. ¿Correcto? La eutanasia inducida.
¿Qué pasó ahí? El código es una norma, pero de jerarquía menor a una ley o a una sentencia. Es por eso que actuaron en contra de su código y cumplieron con esa sentencia. Eso hay que entender. Pero reflexionemos. ¿Sería correcto? Y ahí viene el gran debate. Vivir en malas condiciones no es felicidad. Y si no es felicidad, ya no va con la naturaleza y razón fundamental de la humanidad, que es vivir feliz. Veamos ahora entonces. Dice que los deberes han generado 3 tipos de acciones. Uno, y eso lo dice Kant en su libro de filosofía respecto a la ética, dice que hay acciones en contra del deber. Hay acciones que concuerdan con el deber o están conformes al deber. Y hay acciones por deber. Las acciones en contra del deber son inmorales, por lo tanto, ya sabemos que están mal, que no son correctas, que no se deben hacer. Las acciones en concordancia con el deber tienen una gran diferencia con las acciones por deber. Veamos un ejemplo. Supongamos que una persona se está ahogando. ¿Correcto? Por deber, como ser humano, y por conciencia, debería ayudarle, incluso ingresar y sacarlo. ¿Correcto? Y eso sería actuar por deber. Pero imaginemos ahora que la persona que se está ahogando es un joven cuyos padres son millonarios. Y yo digo, voy a salvarlo porque pueda que me den una recompensa. Y me meto y lo saco. Los resultados en los 2 casos es lo mismo. Salvaron la vida. Pero éticamente no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La intención, la motivación. Si la motivación por la que actúo es por interés personal, entonces concuerda con mi deber de salvar la vida, pero es antiético porque lo estoy haciendo por interés. Mientras que si yo lo salvo por conciencia y por naturaleza humana de protección y ayuda, entonces mi acción es por deber, no por dinero. Si ustedes reflexionan ahora, miren, la mayoría de casos de obras, ¿cierto?, en nuestro país y en el mundo, no actúan por deber, sino actúan por interés. De allí que dice, ya no me interesa lo que pase con los demás. Por eso que hago un puente que se pueda caer mañana y pueda morir gente. Ya no me interesa. Eso no es ético. Solo me interesa cuánto voy a ganar.
Y eso me lleva a meternos en líos, en problemas de tipo judicial, de tipo penal. Y miren cómo la falta de ética quiebra, rompe con la razón. Rompe con la razón. ¿Se dan cuenta? Hace pocos años atrás hubo un caso de un juez que estaba postulando para ser presidente de la magistratura, del Consejo Nacional de Magistratura. Y era un reconocido en leyes. El martes da su discurso y todos lo reconocían por bueno. El viernes le dice a todo el mundo todo lo que iba a hacer y por qué lo deberían elegir. Y el martes lo encuentran con un sobre de dinero para resolver un caso. No sé si recuerdan ese caso que sucede en nuestro país. Es decir, cuando no tenemos conciencia, ética, perdemos la razón. Y eso hace que actuemos de manera incorrecta. Que no utilicemos el conocimiento para hacer las cosas bien, para favorecer a nuestro prójimo, a la sociedad. Y finalmente terminamos mal. La ética habla de valores y modestia, cordura, prudencia, para actuar con justicia y responsablemente también. Vamos a ver después algunos de estos. El valor. Hemos hablado de valor y si preguntamos qué es el valor, vamos a decir que es algo que debemos practicar. Pero ¿qué es el valor en realidad? Miren, el valor está basado en nuestras decisiones, en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones fundamentado en lo más importante para mí. Miren, pongamos como ejemplo este evento. Yo viajo desde Arequipa y vengo para este evento. Pero acá tengo dos opciones. Estar en el evento o irme a conocer, ¿no?, la belleza natural. ¿A qué le doy mayor valor? En la medida que yo le dé mayor valor a una de esas dos opciones, se convierte en un valor para mí. Entonces, el valor es la capacidad que tenemos nosotros para decidir sobre qué es lo mejor para nosotros. Pero eso está en función, recuerden siempre, en el bienestar y la felicidad de la sociedad. Siempre va a ser así. Por lo tanto, nuestra conciencia debe funcionar basado en la modestia, la cordura y la prudencia. Modestia, cordura y prudencia. Modestia porque siempre hay que hacer las cosas considerando nuestras capacidades y limitaciones. Nunca pensando que somos lo máximo. Nunca. Porque si actuamos así, vamos a ver más adelante que no vamos a ser justos. Porque decir yo soy lo máximo, a mí me deben todo y yo no debo nada. Y en consecuencia, yo me vuelvo Dios. Porque todos tienen que rendirme pleitesía. ¿Soy modesto?
No. ¿Seré justo? Tampoco. Porque voy a menospreciar al que, entre comillas, es menos que yo. Y eso no es ético tampoco. ¿Cuánto tenemos? Bueno, el tiempo. Voy a terminar. Bueno, la justicia nos permite aplicar la modestia, la cordura, porque la cordura significa actuar con corazón, con sentimiento, para poder luchar, trabajar, no con escándalos, no con movilizaciones, no, con razón y aplicación correcta de nuestra profesión. Y terminamos con esto. La ética profesional no es simplemente aplicar valores, sino es pensar que nuestro accionar contribuye con la construcción de una sociedad y que esa sociedad debe ser un modelo justo, equitativo, que permita la felicidad de la sociedad en su conjunto. Luchar por eso, trabajando y cumpliendo nuestras normas y principios que se basan en nuestra conciencia, nos haría profesionales éticos. Muchas gracias.